El circuito magnético del motor, que está formado por el núcleo del motor constituido por una serie de laminaciones apiladas entre sí, que son las que se encargan de conducir el magnetismo generado por las bobinas, tiene ciertas características esta lámina. Es lámina de hierro al silicio. Esta lámina tiene ciertas características. Una son dimensionales, la otra son características moleculares. La característica dimensional es que es una chapa de laminación troquelada con un calibre de 35 a 45 milésimas y el contenido de la lámina es hierro, carbón y silicio. Estos tres elementos les dan cierta característica magnética a la lámina, que es permeabilidad magnética, que significa que por la lámina tenga la menor resistencia posible para que por ella pase el magnetismo, o sea que ofrezca una resistencia mínima al paso de las líneas magnéticas. La dimensionamos en tres áreas específicas. Lo que es de la ranura al diámetro exterior le vamos a llamar yugo. Lo que es en la ranura, el poste de la ranura le llamamos diente. Y esta lámina es la parte fija del motor. La parte móvil es el rotor, obviamente es la parte interna que está girando. Entre la parte fija y la parte móvil existe un air gap o entrehierro. Ese entrehierro no debe de rebasar 45 milésimas de espacio. ¿Por qué? Porque el circuito magnético, cuando la bobina genera el magnetismo, la trayectoria es del yugo por el diente, atraviesa el entrehierro que es el gap y penetra lo que es el rotor. Se hace un camino cerrado, que esos caminos cerrados, el número de caminos cerrados es igual al número de polos del motor. Vamos a suponer que esta lámina sea de 4 polos, va a haber 4 caminos cerrados, norte, sur, norte. Esos caminos cerrados van a estar distribuidos equitativamente en los 360 grados de la lámina. La lámina también tiene una característica, tiene que tener un aislamiento. Al momento de nosotros de apilarlas, de hacer la chapa de laminación, el aislamiento tiene una función. En la lámina se generan dos fenómenos, el fenómeno histéresis y el de Foucault. El fenómeno histéresis nos dice que cuando un magnetismo variable atraviesa un camino cerrado, que sería esta lámina, en este camino cerrado se genera un voltaje. Ese voltaje genera a su vez una corriente circulante. La corriente circulante genera temperatura, genera calor. Nosotros vamos a disminuir al mínimo valor posible esa corriente con el calibre de la lámina, que es de 35 a 45 milésimas. Al momento de nosotros apilar lámina tras lámina, para que la corriente no fluya a través de la lámina, tiene que tener un aislamiento. Normalmente el aislamiento, cuando fabricamos motores, el aislamiento no es a base de materiales sintéticos como es el caso de esta lámina, por eso esta apariencia. En los procesos de fabricación de los motores se le llama proceso de pavonado. Sale la lámina troquelada y después la pasamos por un horno. Pasamos un transportador, un conveyor, pasa la lámina. Antes de entrar al horno le rociamos agua y en el horno esa agua evapora y genera una capa diminuta de óxido en la superficie. Ese óxido va a actuar como aislamiento para cuando apilemos las láminas, ese aislamiento sea suficiente para detener el paso de corriente entre lámina y lámina. Cuando nosotros empezamos a reparar motores, podemos deteriorar ese aislamiento. ¿Por qué? Porque al quitarle el embobinado al motor, lo sometemos a una temperatura, lo sometemos a calor. Bueno, esa temperatura lo que puede provocar es que se empiece a degradar el aislamiento entre lámina y lámina y genere calor. Para evaluar el estado de la lámina, el estado del aislamiento, existe una prueba que se le llama prueba toroide o prueba de pérdida de núcleo. En este caso existe un equipo que es un probador de pérdidas de núcleo. ¿Qué significa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? En la computadora yo voy a registrar las dimensiones de la lámina o del núcleo, que es el yugo, el tamaño del diente y el largo del núcleo y el diámetro interior y diámetro exterior. En la computadora se van a realizar operaciones matemáticas para determinar la cantidad de campo magnético que necesita todo el núcleo para saturarlo magnéticamente. Ya después que lo saturamos magnéticamente, medimos la temperatura que se eleva en el núcleo. Esa temperatura calculamos el calor en unidades de watts. La norma dice que por cada libra que pese la lámina debemos de tener pérdidas no mayores a 6 watts, o sea, son 6 watts por libra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar un magnetismo. Si observan, generamos una bobina. Hay una entrada y una salida en el equipo, es un transformador que trae varios taps. Ese transformador va a inyectar la cantidad de corriente necesaria en la bobina para crear un campo magnético que sature la laminación y lo dejamos por un espacio de tiempo. Después, nosotros lo que vamos a hacer es medir ese calor, ir a las tablas y ver si ese calor no supera
los 6 watts por libra. Si no supera los 6 watts por libra, quiere decir que la lámina está todavía en condiciones de conservar la eficiencia del motor. Si supera los 6 watts por libra, ya el motor se sale de zona de rendimiento o de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Normalmente un motor tiene el 94% de eficiencia. Si nosotros medimos más de 6 watts por libra, ese 94% se va a reducir 93, 92, 90, 89%, dependiendo la cantidad de calor generado. Entonces, nosotros al momento de terminar la prueba, elaboramos este reporte. En este reporte vamos a leer ya el resultado, y el resultado en este caso fue las pérdidas de núcleo es igual a 1.99 watts por libra, lo que indica que el motor está en zona aceptable. Esta es una prueba que antes de mover un motor debemos de ejecutar, porque qué tal si el motor, si el núcleo de laminación ya genera mucha temperatura, el aislamiento entre lámina y lámina ya no es el suficiente, entonces va a generar tanto calor que va a deteriorar en forma acelerada la estructura de los aislamientos que instalamos en las ranuras con respecto a tierra. Entonces esa temperatura va a ir degradando en forma acelerada el aislamiento de las bobinas, por ende la vida útil del embobinado se va a reducir. Entonces tenemos, antes que embobinar el motor, realizar una prueba toroide o pérdida de pruebas de núcleo para garantizar nuestro trabajo del embobinado.